La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El encuentro denominado Estado de Derecho, Justicia y Pacificación. A ver, es un tema muy duro, es un tema muy agrio, lo que estamos viviendo, y esta mesa habla lo que pretende es que hablemos aquí sobre prevención. ¿Cómo prevenir esto que nos está pasando? Es el tema, ¿no? La prevención. Yo iniciaría, si me lo permiten, pues primero tratando de definir lo que es prevenir, lo que es prevención. Todos lo sabemos. Prevenir es tratar de que algo no ocurra, adelantarse a las cosas. Unos piensan que esto lo podemos resolver con más policías, con más soldados, con más guardias nacionales, con más fuerza. Pues quedó demostrado, creo que quedó demostrado, que combatir la violencia con violencia no da los resultados que se esperaban. A ver, entonces, no es con contención, no es incrementando penas. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la política actual del gobierno de la República? El presidente López Obrador dice, nada más todos los días, en la mañana, que hay que combatir las causas. Esa es la estrategia. Dice que si no se combaten las causas que originan el problema, no se va a resolver el problema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí creo que hay que combatir las causas. La reprobación escolar, la deserción escolar, el desempleo, la pobreza, las adicciones, las armas, la corrupción, la impunidad. ¿Le podemos seguir? Por eso todos, o prácticamente todos, coinciden en que el fenómeno de la violencia es un fenómeno multifactorial. Los más optimistas dicen que si bien nos va, vamos a poder resolver esos factores, esas causas del problema de la violencia, del fenómeno de la violencia, si bien nos va, en una o dos, si no es que en 3 generaciones. Para entonces, todos los que estamos aquí, empezando por el diputado Figueroa, vamos a estar bien muertos. Digo, porque es el mayor, no por otra cosa. Pues sí, pero hay que hacerlo. Aunque no lo veamos, hay que hacerlo. Y se supone que se está haciendo. Se supone. ¿Quién lo está haciendo? Pues el gobierno. El gobierno, para eso está el gobierno. Para eso los elegimos. En el tema de la prevención, mucho pueden y deben hacer los maestros y las instituciones educativas. Mucho pueden y deben hacer los medios de comunicación. Mucho pueden y deben hacer las autoridades. Mucho pueden y deben hacer las iglesias. Pero mi opinión personalísima, es que los que más pueden y deben hacer en materia de prevención somos los padres de familia. Nosotros tenemos que estar más al pendiente de nuestros hijos, asegurarnos de que se conviertan en ciudadanos de bien, en personas estudiosas, responsables, trabajadoras, exitosas, respetuosas de la legalidad. Es mejor para una sociedad prevenir que perseguir a los delincuentes, como lo expresó el jurista italiano Cesare Beccaria en su obra Cumbre de los delitos y las penas, publicada en 1764. Un siglo después, Enrico Ferri, creador de la sociología criminal, propuso en 1884 pasar de los esquemas cognitivos
a los de prevención. En la actualidad tenemos que impedir a toda costa gobernar a través del delito, como lo expuso recientemente el criminólogo norteamericano Jonathan Simon en su libro del mismo nombre, que circuló en todas las universidades del mundo. Aferrarse a prácticas obsoletas, no exitosas, que solo sacrifican el desarrollo de una sociedad, bien puede llamarse como la ceguera paradigmática, como le denominó el filósofo francés Edgar Morin, creador del pensamiento complejo. Estos postulados y muchos otros no los hemos racionalizado a plenitud en nuestra sociedad y ahora estamos pagando las consecuencias de años de irreflexiva simulación en materia de prevención. Por supuesto, hago una puntualización inicial. El responsable de las políticas de prevención social del delito y la violencia no es otro, sino el aparato de Estado, nadie más. Y por supuesto, hay instituciones que deben de contribuir a prevenir, pero es el Estado, no se puede delegar esta responsabilidad a la función fundamental del Estado. El escenario que vive la sociedad mexicana y del que no escapa Zacatecas, con indicadores altos de violencia, exigen al Estado mexicano y a sus 3 niveles de gobierno avanzar hacia la construcción de los cimientos de un moderno paradigma de prevención social del delito que contribuye a superar los esquemas anacrónicos, por supuesto atrasados. Y hoy en México, hay que decirlo, en toda su sociedad tenemos modelos anacrónicos o terriblemente atrasados en el ámbito de la prevención social del delito. Y esto lo hemos denominado un programa estatal, y esto lo convierto en cultura de paz, y que incorpore algunas de las ideas que ya se han dado. Desde luego es un primer saque de análisis propositivo que se hace, la parte que tiene que ver con educación para la paz. Involucrarse, como ya se había comentado, parte fundamental la Secretaría de Educación, y yo no solamente haría, actualmente soy el defensor de los derechos universitarios en la Universidad de Guadalajara. A nivel bachillerato, estamos hablando de 14, 15 años que entran al bachiller, y a los 18, 19 años que están normalmente dejando. En la secundaria, a partir de los 12 a los 15 años, pero hemos encontrado de manera muy lamentable que en educación básica, educación primaria, ya se empiezan a dar factores. Es decir, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria son años fundamentales para poder incidir de manera muy clara en eso. Y, como dice pues el clásico, lo que no se construye en casa, muy difícil que los maestros lo puedan construir. Tienen que ir de la mano. Entonces, aquí, la verdad, el apueste por una formación docente, una administración escolar, formación de comunidades, involucrar al Instituto Zacatecano de Cultura, pero sobre todo a la Secretaría de Educación pública y privada, que pueda, a final de cuentas, de manera obligatoria estar dando esta parte trascendental, a través obviamente de los mecanismos de obligatoriedad que se dan para poder cumplir con eso. Esto, desde luego, educación para la paz, no solamente cumplir con lo que dice la UNESCO, con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que dice el Estado-Nación, sino, a final de cuentas, la parte fundamental de dar lo que se está perdiendo, los valores, la civilidad, la parte fundamental de poder convivir. Y en este sentido, no es otra cosa que hacer que los niños, los jóvenes y adultos comprendan y respeten la libertad, la justicia, la democracia, pero sobre todo los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Que seguimos con exactamente la misma política de seguridad desde el 2006. O sea, la promesa del cambio de políticas no ha ocurrido aún. Sigue exactamente igual. De hecho, más radicalizada en estos modelos que tenemos entre seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad nacional. En vez de corrernos de la seguridad pública hacia la seguridad ciudadana,
que es acercarse al tema de la atención social del delito, nos corrimos hacia seguridad nacional y por tanto a modelos militarizados. Entonces no existe, tenemos que crearlo. Es cierto que se ha declarado que se prefieren las causas a los efectos, la declaración del presidente de que prefiere atender las causas que el tema de... Pues sí, pero es que hay una ruptura entre declaración y acciones de política pública. O sea, se declara que se va a atender las causas, pero se eliminan los presupuestos de prevención. O se declara que se va a atender las causas, pero se quintuplica el presupuesto a la seguridad pública militarizada. Y se eliminan los programas que pueden atender justamente las causas. No, hay que gestionar el cambio directivo. O sea, promover un proceso de cambio en la estructura social, lo cual tiene capas. Hay que entrarle a la antropología y a la sociología, ¿verdad?, a fondo, para tener idea de qué es lo que tenemos que hacer desde la política pública. Ahí hay un modelo importante que es el modelo de gobernanza, que hay que leerlo, porque incluso se puso en el Plan Estatal de Desarrollo, lo de nueva gobernanza, pero yo a veces dudo si realmente lo hemos entendido, porque el problema de la gobernanza nace ante la insuficiencia del Estado para resolver los problemas públicos. O sea, no es un problema de dinero, o es un problema solamente de darle más presupuesto, es un problema de eficiencia económica o respecto al tiempo, sino es un problema de insuficiencia. El Estado, como tal, es insuficiente para el problema público. ¿Qué significa? Que el problema público es muy complejo, no muy complicado, muy complejo. Lo cual implica el tema de la gobernanza, que se tiene que co-gobernar con los actores sociales, con la sociedad. Lo cual implica reformas institucionales para hacer posible eso. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.